8 de la mañana con 12 minutos, iniciamos ampliación de noticias, edición de los domingos, hoy 3 de agosto del 2025. Soy César Espinosa y te acompaño desde la ciudad blanca de Arequipa. Nuestro compañero Fernando Vivas en breve se unirá a nosotros porque él estará en una entrevista exclusiva con el premier, con el señor Arán, el presidente del Consejo de Ministros. Pero hoy domingo 3 de agosto tenemos que hablar acerca de lo que ha sido el cierre, el fin del plazo para que los partidos políticos que van a participar de las elecciones generales de abril del próximo año, donde elegiremos a nuestro próximo presidente de la República, vicepresidentes, diputados y senadores. Bueno, hasta ayer tenían los partidos para firmar sus alianzas. No todos lo han hecho. Hasta el momento solo son 5 las que han logrado presentar la inscripción, pero ahora falta la evaluación del Jurado Nacional de Elecciones para que determine si estas serán válidas o no. Para hablar sobre estos temas está con nosotros el doctor Martín Dacevedo, experto en temas electorales, a quien damos la bienvenida. Doctor, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, César. Buenos días, amigos de Radio Programas. Tengan todos ustedes muy buenos días. A tus órdenes para este tema que, en efecto, a la medianoche de ayer se venció el plazo como un hito electoral también considerado. Bueno, uno esperaba que hubiesen más alianzas para reducir las opciones al momento de ir a votar, pero no ha sido así. Doctor, finalmente han sido 5 alianzas. ¿De qué partido estamos hablando? Y básicamente, ¿qué significa que solo 5 alianzas se hayan inscrito? Primero, para un poco seguir con el tema cuantitativo y a lo que nos vamos a enfrentar, debemos especificar que hay entre 11 y 13 partidos políticos, menos los 43, más 5 alianzas, de ser todas ellas reconfirmadas al 1 de septiembre de este año. Estaremos hablando aproximadamente de 35 a 37, digamos, partidos políticos y alianzas u organizaciones políticas, más exactamente en la generalidad, potencialmente con las posibilidades de presentar candidatos al Congreso, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, al Parlamento andino y a la plancha presidencial. Pero se vienen otros 3 hitos que son importantes tener en cuenta, aparte del 1 de septiembre, que la diferencia es con el de anoche, era el plazo para la solicitud, el 1 de septiembre es el plazo para terminar inscritos o no como alianzas electorales. De ahí viene específicamente el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, dos grandes hitos, el de la elección por la modalidad 1 en las elecciones primarias internas de los partidos, la primera en forma general del 30 de noviembre de un militante, un voto, y la segunda del 7 de diciembre mediante delegados. Yo creo, calculo, intuyo, además, como ha ocurrido desde el 2014 en las elecciones municipales y regionales, va a ser la segunda modalidad la más requerida por las organizaciones políticas. Y la del 23 de diciembre, donde ya deben estar absolutamente todas las listas cerradas y presentadas ante el jurado para su revisión. Claro que sí. Bueno, es que estas elecciones por delegados ahí es donde se presta incluso a prácticamente poner o de alguna forma a ver quién financia más la campaña y de acuerdo a eso asignarle los números en caso a los que postulan al Parlamento. Doctor, vamos a seguir conversando con usted referente a estas alianzas que se han presentado el día de ayer y qué es lo que puede ocurrir más adelante. Tenemos que ir con nuestros anunciantes. Estamos conversando con el doctor Martín Dacevedo, experto en temas electorales. Al regresar les vamos a contar cuáles son las 5 alianzas que están solicitando su inscripción. Volvemos en ampliación de noticias. Edición domingo, soy César Espinosa y te acompaño desde la ciudad blanca de Arequipa y estamos hablando acerca de las alianzas electorales en nuestro país. 5 de ellas han solicitado su inscripción al Jurado Nacional de Elecciones. Hacemos mención a los partidos políticos de Ahora Nación y Salvemos al Perú bajo el nombre Ahora Nación, cuyo posible candidato, y además estamos más que seguros, va a ser el ex rector de la UNI, el señor Alfonso López Chao. También han presentado su alianza los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú bajo el nombre Fuerza y Libertad. Lo propio han hecho Voces del Pueblo y Nuevo Perú bajo el nombre Venceremos, cuyo precandidato presidencial visible es el señor Vicente Alanoca de Puno. Los otros 2 partidos que también han presentado su alianza, en este caso son 3, hacemos mención a Unidad y Paz, el PPC y Peruanos Unidos, bajo el nombre Unidad Nacional, y finalmente está Primero la Gente y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, bajo el nombre Frente de los Trabajadores y Emprendedores. Será justamente el Jurado Nacional de Elecciones quien termine de decir si pueden ir juntos o no. Y estamos conversando con el doctor Martín Dacevedo, quien es experto en temas electorales. Doctor,
Queremos, ya hemos hablado en el bloque anterior de las fechas, los plazos, pero ¿para qué sirven las alianzas? ¿Qué ventaja les pueden dar a los partidos al momento de participar de las próximas elecciones generales? Para unificar ideas y consensuar propuestas y proyectos de gobierno. En una primera visualización de lo que acabas de leer, César, se ve que hay dos alianzas por la historia de los movimientos un poco y sobre todo de los personajes que las encabezan. Dos alianzas de derecha, dos alianzas de izquierda, uno de centro, podría decirse. Entonces, unificar las ideas, decíamos, en esos extremos y en ese medio con la finalidad de presentar un plan y una propuesta de gobierno para los próximos 5 años a nuestro país. De modo que, por un lado, ello se vea visualizado en una especie de reducción de la cantidad de organizaciones políticas que se han inscrito en esta oportunidad, que en un total de 43, harían que tengamos por lo menos unas 3 cédulas de votación separadas por la cantidad de partidos políticos y organizaciones políticas, de modo que el elector ojalá tuviese la facilidad de entrar a una cédula de votación para la plancha presidencial, otra para la Cámara de Diputados, otra para el Senado y otra más pequeña para el Parlamento andino. Ojalá que ello ocurra. Pero en la práctica también, y a propósito de para qué sirven las alianzas, sirve para hacer una propuesta de esa integridad, de esa forma filosófica, política, con estatutos como les han obligado a unificar y sobre todo con propuestas de gobierno. Entonces estaremos, ojalá, ante, como decía en la primera tanda de esta entrevista, estaremos ante aproximadamente 35, 36 opciones, la que nosotros auguramos de que en el camino del proceso electoral mismo se van a ir decantando y nos quedaremos con unas 4 o 5 propuestas y organizaciones políticas que bordearán del 8 al 10 y hacia arriba por ciento, y el resto quedará reducido a 2, 3%, probablemente como ha ocurrido, más o menos como ha ocurrido en Ecuador, porque es imposible que el electorado en lo que queda de aquí a abril visualice, internalice y pueda votar con certeza, generando gran votación y un gran bloque de votación en la parte de adelante. Esto se decantará de esta forma a partir de los liderazgos, de la forma como se lleven las campañas electorales propiamente dichas y sobre todo de las propuestas que hagan para la solución técnicamente hablando. Ahora, doctor, al momento de formar alianzas, ¿a qué riesgos también se exponen los partidos? Además de que aumenta, creo, el tema de la valla electoral, ¿es así o no tiene nada que ver? Sí, efectivamente, el porcentaje de la valla electoral se incrementa en un punto porcentual, de modo que si ellos no alcanzan la valla electoral o por el porcentaje que se incrementa o por 5 parlamentarios, como está exigiendo la norma actualmente, desaparecerán del espectro los que conforman la alianza y los partidos políticos que no pasen el 5% o que no pasen también los 5 miembros o 5 parlamentarios en el Congreso. De modo que eso se decantará también de esa manera y nos quedaremos con los partidos políticos que hayan conseguido curules en el Parlamento a partir de esa valla y con los otras organizaciones políticas que están consideradas todavía movimientos regionales en la medida que no se los ha logrado derogar como se pretendía en una norma de modificación constitucional. Eso es lo que nos va a brindar después de las elecciones generales del 12 de abril del próximo año el espectro electoral. ¿Por qué cree usted que ha habido pocas alianzas, a pesar de que tenemos 43 partidos con opciones a participar en las próximas elecciones? El mismo síntoma de tener 43 partidos políticos y de tratar de generar especie de liderazgos, de cacicazgos, de tratar de tener una posibilidad y un nombre vinculado a un membrete electoral, hace que en efecto lo que haya es individualidades y pequeños líderes que alrededor de él o de ella se juntan y promueven una candidatura, por un lado. Por otro lado, también habría que decirlo, va a sonar mal esto, pero habría que decirlo, muchos buscan en la posibilidad de ser elegidos autoridades por el voto popular una solución a su forma de vida, a las posibilidades de trabajo y a un modus operandi, a un modus vivendi que le permita
en lo sucesivo, en efecto, subsistir desde el punto de vista de la vida política del país, cuando no de su solución económica, creyendo que equívocamente de esa forma se puede solucionar la vida misma. Claro, doctor. Ahora, hay un caso especial que está ocurriendo con el partido político Unidad Popular, ¿no? Cuyo representante o rostro más visible es el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien está denunciando que el Jurado Nacional de Elecciones ha tomado una decisión ilegal y arbitraria al declarar inejecutable la resolución judicial que ordenaba justamente habilitar al Partido Unidad Popular para que pueda participar de las elecciones generales del 2026. Recordemos que su no inscripción se dio porque hubo tachas justamente cuando ellos la solicitaron, se fueron aplazando los tiempos y terminaron quedando fuera de carrera electoral. Ellos acudieron al Poder Judicial, presentaron una medida para que les permitan participar, el Poder Judicial les dio la razón, pero ahora el Jurado Nacional de Elecciones les ha dicho no, yo no voy a acatar esa norma. ¿Qué podemos concluir de esto, doctor? En un principio, visualizar que a mí me parece que el Jurado Nacional de Elecciones en su momento decidió mal, impidiendo el derecho a la participación política en la vida política del país, artículo 31 de la Constitución, que además es considerado por los tratados internacionales un derecho fundamental de la persona. Desde ese punto de vista, siempre he dicho que cuando alguien ante la administración pública, y el sistema electoral es administración pública, y debería ser pro homine, como todo el Estado, porque al final de cuentas, como administración pública, representa al Estado y es el Estado en sí. Entonces, si tendría esa tendencia y ese principio de respeto del pro homine, hubiese aceptado la documentación, en efecto lo hubiese procesado, y estas tachas evaluadas dentro de ese plazo que todavía quedaba y hasta que recién se definió en esta semana y en estos días la posibilidad de esa participación política de ese partido político, porque finalmente estamos ante la disyuntiva, ¿no? O en efecto respetas y aceptas el principio de la participación política en la vida del país o no. O la diezmas de esta manera y en esta segunda etapa, ante la sentencia de primera instancia, efectivamente apelar, porque es lo que le corresponde a un procurador público, también en nombre y en representación del Estado, y no dejarla inscribir para que, de modo que en la práctica se le pasen algunas etapas como esta de las alianzas electorales al movimiento y al partido político, que me parece que tarde o temprano va a reflejar en la práctica que finalmente ya la documentación ellos lo habían ingresado y era un tema de evaluación por parte del sistema electoral, representado en ese caso por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, aun cuando tuvieran tachas maliciosas que más bien habría que evitar y no aceptar cuando se presentan a última hora y entonces entran en un proceso de evaluación al cual ya aparentemente ya no te queda tiempo para que efectivamente el sistema te evalúe y tenga la posibilidad de determinar si todos tus requisitos se han cumplido y si además lo has presentado dentro del plazo, que son las dos únicas, digamos, exigencias que se tiene para participar en la vida política del país. Muy bien, doctor Dazavedo, ha sido importante conversar con usted para hablar de este tema de las alianzas, los plazos que ya nos ha indicado, que no solo tiene que ver con que en septiembre el Jurado Nacional de Elecciones nos diga qué alianzas quedan realmente confirmadas para las próximas elecciones, sino la propia elección interna dentro de los partidos que se va a dar antes de fin de año. Muchas gracias por estar en RPP. Muy buenos días. Gracias también. Buen día. Estuvo con nosotros el doctor Martín Dazavedo, experto en temas electorales. 8 de la mañana con 29 minutos, amigos. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos con más en Ampliación de Noticias.